¿Qué tal, amigos? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Actualmente estamos cursando la carrera de Ingeniería Mecánica, octavo semestre. La materia se llama Mantenimiento Eléctrico y Electrónico y es impartida por el ingeniero Eric de Jesús Mendoza Vázquez. El tema que desarrollaremos a continuación es el 1.3, instrumentos de medición, tanto para corriente alterna como para corriente directa. Esperemos y sea de su agrado. Antes de continuar con el desarrollo del tema y describir cada uno de los instrumentos que empleamos para medir, cuantificar y determinar magnitudes en la corriente eléctrica, sea esta continua o alterna, es necesario conocer cuatro conceptos, los cuales son: ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es la corriente continua? ¿Qué es la corriente alterna? ¿Y qué es un instrumento medidor de corriente eléctrica? Iniciaremos por el primer concepto, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material por unidad de tiempo. El segundo concepto es corriente continua o corriente directa, y este es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos con diferente potencial. Este jamás cambiará el sentido con relación al tiempo y siempre irá del polo positivo al polo negativo. El tercer concepto es corriente alterna, y este es el movimiento oscilatorio de electrones, es decir, que tanto la magnitud como el sentido varía cíclicamente. El cuarto y último concepto es instrumento de medición de corriente. Esto se llamamos instrumentos de medición de corriente a todo aquel instrumento que empleamos para medir, cuantificar y determinar la magnitud en las corrientes eléctricas. Es de suma importancia conocer estos conceptos, ya que los estaremos mencionando en más de una ocasión a lo largo del desarrollo del tema. Continuando con el desarrollo de la exposición, pasaremos a describir cada uno de los instrumentos los cuales empleamos para medir y cuantificar las magnitudes en la corriente eléctrica. Como primer instrumento tenemos el amperímetro. El amperímetro es un instrumento que empleamos para determinar la intensidad de corriente que circula a través de un circuito eléctrico o electrónico. Esta maneja la unidad de ampere o amperios en honor al físico y matemático francés André-Marie Ampère. Las medidas que obtenemos las podemos expresar bien en ampere o en fracciones de ampere, como pueden ser deci, mili, centi, micro o picoampere, etc. La detección y medición de la corriente es la función de un instrumento llamado galvanómetro, solo que este admite intensidades máximas demasiado débiles. Para soportar intensidades superiores a las que pudieran soportar los devanados sin destruirse y otros elementos mecánicos del aparato, es necesario implementar una resistencia Shunt. Esta es una resistencia de bajo valor. Shunt significa derivación. A la unión del elemento del galvanómetro más la resistencia Shunt nos da como resultado un instrumento llamado amperímetro. Corriente que circula a través de un circuito eléctrico o electrónico, el amperímetro se conecta siempre en serie al elemento cuya intensidad se desea conocer. Esto para que su influencia sea mínima. Analógicos o digitales. Dentro de los amperímetros analógicos podemos encontrar lo que son los amperímetros electromecánicos y los amperímetros térmicos. Dentro de los amperímetros electromecánicos están los amperímetros de cuadro o bobina móvil, los electromagnéticos, los ferromagnéticos y los electrodinámicos. En los amperímetros digitales podemos encontrar los amperímetros de gancho o pinzas amperímetros.
ferrométricas. A continuación haremos la medición y comprobación de lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Esto lo haremos con la ayuda de una batería alcalina de 1.5 volts. Como sabemos, las baterías y todas las pilas pertenecen a corriente directa. Es por eso que las vamos a hacer con corriente directa. Bien, en este momento no contamos con un amperímetro precisamente. Lo que estamos haciendo es utilizar un instrumento alternativo, el cual es un multímetro, con el cual también podemos determinar lo que es la intensidad de la corriente. Para ello vamos a hacer el siguiente ajuste en dicho instrumento. Ya que el instrumento necesita ser configurado para medir en amperes, lo que vamos a hacer es, para que nos dé el resultado en amperes, lo que vamos a hacer es cambiar la terminal hasta donde nos dice que tiene como máximo 10 amperes. Lo cambiamos y giramos la perilla hasta donde nos dice 10 amperes. En este momento vamos a proceder a lo que es poner las terminales en la batería y vamos a ver cuánto nos arroja. Por lo regular, las baterías alcalinas de 1.5 volts tienen un promedio entre 1500 a 3000 miliamperes. En este caso vemos que nos está dando 1.5 amperes, que si lo transformamos en miliamperes nos daría 1500 miliamperes. Con esto comprobamos que la intensidad de la corriente es la que nosotros estamos midiendo. Siguiendo con el tema, ahora veremos otro instrumento que nos sirve para medir la tensión entre dos puntos de la corriente eléctrica. Este instrumento se llama voltímetro. Hay voltímetros para corriente alterna y corriente directa. En este caso analizaremos los tipos de voltímetros y su clasificación, y solo mencionaremos partes importantes tanto para la corriente alterna como la corriente directa. La lectura en el voltímetro lo hacemos de la siguiente forma. Cuando el voltímetro no está en uso, en la parte del dial nos aparecerá el 0. Pero ¿cómo nos arroja un número? Bueno, el voltímetro tiene en sí una bobina. Esta bobina, cuando le pasa corriente sobre ella, hace que gire, que se mueva junto a un imán. Entonces, al momento de girar la bobina y el imán, hacen que la aguja se mueva. Existen unos resortes. Esos resortes ayudarán a que en el dial nos arroje el número correcto y no se ande moviendo. Según su funcionamiento, existen voltímetros electromagnéticos, que por su esencia está constituido por un galvanómetro graduada en voltios. También existen voltímetros vectoriales que se utilizan con señales de microondas, y por último están también los voltímetros digitales. Esta indica la tensión en una pantalla LCD, normalmente numérico. En este momento vamos a realizar la aplicación de cómo medir el voltaje en corriente alterna y corriente directa. Vamos a hacerlo con un instrumento, realmente no lo vamos a hacer con un voltímetro, sino con un multímetro, ya que no contamos con ello. Para ello tenemos aquí el multímetro, observamos, está realmente apagado. Tenemos aquí la pila. Como todos sabemos, la pila trabaja con corriente directa, por lo tanto vamos a hacer algunos ajustes. Sabemos que es corriente directa, entonces, y sabemos que es de 9 volts, entonces vamos a ponerle un promedio aproximado a los 9 volts. Aquí tenemos 20, ya movimos la perilla.
Ahora vamos a hacer esto. Está aquí, está aquí, y tenemos ahí 9.24, aproximadamente 9 volts. Ahora vamos a realizarlo con la corriente alterna. Para ello vamos a mover la perilla del multímetro, ajustamos, ahí está. Alguien que me agarre aquí, por favor. Ahora hacemos la prueba y nos damos cuenta que está con 126 volts. Normalmente el voltaje en la casa trabaja con 120. Bueno, esto es una pequeña demostración. Espero y les haya servido. Y gracias. Procediendo con el tema 1.3, tipos de medidores de corriente, seguimos lo que son el ómetro o el ohmímetro. Este es un aparato que sirve para medir las resistencias en los circuitos. Pues generalmente el ómetro viene integrado en lo que es un multímetro, ya que este es un aparato polivalente. Esto quiere decir que mide diferentes magnitudes, como es la intensidad de corriente o el voltaje. Cuando hablamos de un ohmímetro o un ómetro, lo primero que tenemos que hacer es colocar el aparato en cortocircuito. Esto quiere decir colocar las terminales de tal manera que se junten y después ajustarlo, ya que muchas veces pueden tener variaciones en lo que son los aparatos digitales. Generalmente estos ya vienen calibrados. Lo único que debemos de hacer es girar la perilla y ponerlo en la escala deseada. Muchas veces hay que tener cuidado en el uso de un aparato como esto, ya que muchas veces tenemos que checar que lo que vayamos a medir no tenga una variación de corriente o no tenga corriente, ya que esto podría afectar la medición y tanto podría afectar al aparato en sí. Prosiguiendo con el tema, llegaremos a la medición de lo que es la resistencia. En esta ocasión mediremos la resistencia de un foco casero de 60 watts con un multímetro, ya que no pudimos adquirir lo que es un ohmómetro. El multímetro tiene la función igual de poder medir los ohms, en este caso de la resistencia. Para primero tendremos que colocar lo que es el multímetro en la resistencia de 200, ya que es un foco de 60 watts. Y pondremos lo que son los electrodos, los colocaremos en el foco. Y como se darán cuenta, nos marca una resistencia de 20 ohms. Esa es la resistencia que se produce en un foco cuando no está encendido. Esto aumentará cuando se le aplica la corriente eléctrica. Y pues esto sería todo acerca de lo que es la medición de la resistencia en un foco. ¿Qué tal, compañeros? Habiendo obtenido el concepto de los otros tres instrumentos para la medición, llegamos hasta el wattmetro y tenemos como concepto que el wattmetro o batímetro es un instrumento para medir la potencia promedio consumida por una carga en un circuito. Entonces, puesto que los watts son producto de los volts y de los amperes, tenemos que el wattmetro está constituido por un voltímetro y un amperímetro. Es el concepto de wattmetro o batímetro. Les voy a explicar lo que es el funcionamiento y la construcción de él, solamente que la construcción se las voy a explicar en un experimento que realizamos y va a ser a lo largo de esta exposición. Bueno, tenemos que el funcionamiento del batímetro consiste en un par de bobinas fijas llamadas bobinas de corriente y una bobina móvil llamada bobina de potencial. Esto comúnmente son en los batímetros o wattmetros analógicos que realmente han quedado un poco descontinuados, porque un wattmetro o un batímetro difícilmente se ocupa para la medición, ya que, como sabemos, es para medir el potencial promedio de una carga.
Bueno, entonces, si tenemos que los wattmetros analógicos están comúnmente descontinuados en el mercado, podemos decir que también existen wattmetros digitales que comúnmente, para que entendamos mejor, son los medidores de luz que la CFE tiene para decirnos cuánto gastamos, cuánto es el consumo de luz en un tiempo determinado. Bueno, compañeros, como les dije anteriormente, aquí tenemos un ejemplo muy simple de lo que es un wattmetro digital. En estos momentos se están recibiendo lectura del consumo de energía que obtienen estas viviendas. Por ejemplo, aquí tenemos una lectura, si lo puedes acercar, una lectura, ahorita nos va a dar la lectura de 1534 kilowatts hora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es el consumo de potencial de la carga del hogar. Como son digitales, esta lectura se manda de manera electrónica a la subestación de la CFE y lo convierte en una suma monetaria que nosotros tenemos que pagar alrededor de cada 2 meses. Ese es el trabajo que hace comúnmente un wattmetro. Anteriormente teníamos wattmetros o medidores de luz analógicos y que estaban constituidos por un disco y por las bobinas que anteriormente ya les mencioné. Este disco giraba conforme a la velocidad del potencial de la corriente eléctrica que se estaba generando por el consumo. Entonces, como eran analógicos, tenía que venir una persona a recibir las lecturas y pasarlas manualmente a la subestación y entonces cobrar nuestro recibo de luz. A continuación les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo está constituido un wattmetro de manera interior con un experimento que a continuación, como ya les dije, les voy a mostrar. Bueno, compañeros, este es el proyecto del modelo del wattmetro. Y la idea es medir la potencia de una carga determinada. En este caso es una plancha de 800 watts de potencia. Entonces, en el circuito tenemos un transformador que reduce la potencia de 220 a un valor bajo de 110 para no quemar el Arduino. Aquí tenemos el Arduino y un sensor de corriente que está constituido en el protoboard junto con un display, la carga de la potencia consumida. Obviamente la carga está en cero porque no está conectada a la plancha. En el momento en que conectamos la plancha, vamos a ver cómo va a cambiar el display con el visor que nos está marcando los 800 watts cercanos a lo que nos dice la plancha, ¿no? Bueno, entonces en el protoboard tenemos el sensor de corriente anteriormente ya mencionado y tenemos un divisor resistivo que está más arribita. Se encuentra el diodo rectificador que hace que no nos dé los valores negativos. Bueno, entonces espero que les haya gustado y entendido. Y bueno, compañeros, después de haber explicado el tema anterior, espero que haya sido de su agrado y de su comprensión en cómo están constituidos y el funcionamiento de los wattmetros o vatios. Gracias.